una institución muy reconocida en los Estados Unidos, Alianza por la Biointegridad, dijo, pero no puede ser posible. Están los derechos humanos de las personas en los Estados Unidos. Se hicieron juicio a la FDA porque no cumplía su misión y en 1998 ganaron un juicio apelando al derecho de la transparencia y acceso a la información, y el juez le dio 44.000 documentos de los propios científicos de la FDA. ¿Y qué decían ellos? Obviamente se necesitan estudios de bioseguridad. En segundo lugar, que deberían evitarse la inserción de estos genes que crean resistencia a los antibióticos. Y en tercer lugar, hay muchos cuestionamientos a la política permisiva, que porque la FDA no controla lo que hacen estas grandes empresas. ¿Qué explicaciones científicas tenemos de que esta biotecnología moderna, no toda la biotecnología es mala, es esta biotecnología de tercera generación o biotecnología moderna? Nos dicen que tenemos un vector que puede ser un plasmidio dentro de una bacteria donde ya conocemos sus genes y acá en colorcito le insertamos la característica deseada. Y bueno, facilito, entra al núcleo de la célula huésped y se inserta la característica y oh maravilla, ya tenemos el producto. Pero esto no es cierto. ¿Cómo se insertan estos genes? De una manera muy aleatoria. Se utilizan plasmidios y al insertarse el gene, también pueden insertarse genes de ese ser vivo que es la bacteria. Si no utilizan plasmidios, utilizan una pistola y entonces se insertan copias de varios genes que no se saben cuántas copias son, ni tampoco a dónde llegan, en qué lugar del genoma de la célula huésped. Y hemos dicho que en el lugar que llegue, la relación con los otros grupos de genes van a hacer que se exprese, no se exprese, cambien sus características, etc. Cuando se ha insertado, este gen además puede variar, puede desaparecer, puede recombinarse o puede ir cambiando de lugar de manera permanente. Y eso hace que las plantillitas, que son copias en espejo del ADN, sean diferentes. Y si estas plantillas son diferentes, las proteínas que se formen también van a diferir y el cuerpo las va a reconocer como extrañas. Entonces, en experimentos en animales que se ve problemas de alergias y algunos daños en células del aparato digestivo. ¿Qué dice el mismo Departamento de Inocuidad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud? Que esto de insertar genes se llama proceso de transgénesis. Y que esto no es un proceso controlado y puede tener diferentes resultados en la integración, en la expresión y en la estabilidad de los genes. Entonces no lo dice la plataforma de un país libre de transgénicos ni la doctora Luna, sino los propios expertos de la OMS. Vamos a avanzar un poquito. Acá vemos que desde que el ADN y los cambios que se han provocado en él forman proteínas, hay hasta 1, 2, 3, 6 pasos de control de la regulación de la expresión de estos genes. Si bien con el estudio del genoma hasta el año 2000 conocemos mucho de los genes, todavía estamos en pañales en lo que es la regulación genética. Y vamos a ver algunos estudios de experimentación. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque estos estudios son investigados a través de juicios que les han obligado a los experimentadores mostrar sus resultados, porque no se publican de manera transparente como se hace cualquier estudio de experimentación de otro tipo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, Arpad Putzai. Es un investigador, un biólogo muy reconocido en Inglaterra, tenía 35 años de experiencia y él quiso probar una papa genéticamente modificada, acá está en rojo, que producía una lectina, que tenía efecto de un herbicida. Y a un grupo que le aumentó la lectina, pero a una papa normal, y a un grupo de estas ratitas solo papa orgánica, sin ninguna modificación genética. Y el grupo de ratas alimentadas con la papa genéticamente modificada vieron que tuvieron un cambio en las células del aparato digestivo
tuvieron además menos talla, menos peso de órganos vitales y alteración en el sistema inmune. Pero ¿qué es lo que llama mucho la atención y que se ha conocido a nivel mundial? Que este señor, como cualquier científico, fue invitado por la prensa a mostrar sus resultados. Y él pidió permiso al director del Instituto Rowe, donde él trabajaba, y a los 2 días vino el primer ministro de Inglaterra y lo despidieron, confiscaron su computadora, le intervinieron el teléfono y lo amenazaron en que no conversara con nadie de estos resultados. Entonces preocupa muchísimo de que estas transnacionales que tienen muchísimo dinero quieran que solo se conozca lo que ellos quieran y no toda la información que existe al respecto. Por eso lo hemos traído en primer lugar. Esto ocurrió con el ejemplo que hemos dado de este tomate Flaxar, que queríamos que no se pudriera, que durara mucho. Alimentaron a ratitas y se vio que estas ratitas, especialmente las hembras, 7 de 20 tuvieron hemorragia digestiva. Y muchos de los investigadores decían, pero ¿por qué solamente estudiar 28 días? ¿Por qué no estudiamos 6 meses o 1 año? No se suspendió. Monsanto suspendió el estudio y no existen estudios a largo plazo. ¿Qué pasa con trabajadores de la India que trabajaron con algodón BT? ¿Qué es el algodón BT? BT es una sigla del Bacilo thuringiensis. Entonces es un bacilo que mata ciertos insectos. Entonces si nosotros le incorporamos esta toxina que produce este bacilo, entonces lo que hace esta toxina lo va a hacer la planta, pero lo incorporamos en el alimento, ¿no? Que se ha visto personas que cargaban, transportaban o manipulaban este algodón BT, tenían una serie de problemas de alergia. Igual pasó en Filipinas, cuando la gente que vivía alrededor de plantaciones de maíz BT que producían esta toxina también se intoxicaron.